Jesús expresó a quienes serían sus discípulos que se cuidaran de toda avaricia, de la codicia. Y vamos a poder ver en este capítulo cómo este es un problema tan antiguo que se arrastra a lo largo de toda la humanidad y llega también hasta nuestros días. ¿Por qué es tan peligrosa la codicia o la avaricia? ¿Por qué es que Jesús menciona esto de manera tan explícita? Vamos a explorar esto y cómo se ramifica en este capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, guárdense de toda avaricia. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas, capítulo 12, versículo 15. ¿Qué tal, amigos? Grato estar con ustedes una vez más aquí en su programa Lecciones de la Biblia, comenzando un nuevo capítulo que nos lleva a una de las grandes advertencias que Jesucristo realizó y que, sin lugar a dudas, a la luz de lo que esta temporada estamos estudiando, es muy significativo. ¿Dónde va a estar nuestro corazón? ¿Qué finalmente es lo que nosotros anhelamos y buscamos? ¿Cuál es el norte de nuestra vida? Sigue acompañándonos el pastor Luis Saavedra. Pastor, gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo. Muchas gracias, muy contento de estar acá nuevamente, ya prácticamente entrando a la parte final de lo que es el estudio durante este trimestre. No, y ya estamos en marzo, así que la realidad de marzo tal vez está golpeando bastante fuerte, pero qué bueno que podamos estar justamente abordando una temática en donde todos estos afanes, preocupaciones que por lo general marzo trae, estén, digamos, bajo el amparo, ¿no?, de esta mirada de que Dios está al control, de que Él es el dueño de todo. Así que, queridos amigos, vamos a orar y vamos a invitar al Señor a que pueda participar de este diálogo que tendremos junto a ustedes. Señor, en esta hora agradecemos el poder contar contigo, que tu palabra pueda también sobre estos temas tan cotidianos, que de pronto los alejamos un poco de lo que es nuestra experiencia espiritual junto a ti. Sin embargo, tu palabra nos muestra cómo están íntimamente relacionados, porque guardan relación con lo que nosotros le asignamos valor en la vida. Y si estas cosas materiales van a competir contigo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a reorientar nuestra mirada, nuestros propósitos, y que podamos realmente cultivar el desear, el anhelar, el ver como nuestro mayor tesoro, tu evangelio, tu pronta venida, hacer tesoros en el cielo. Guíanos, Señor, en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos aquí una advertencia. Guárdense de toda avaricia. Esa es la frase que capta, creo, inevitablemente nuestra atención. Y es el título para el capítulo de esta semana. Guárdense de toda avaricia. Pareciera de que hay un origen para el mal, un origen para lo que es esta gran rebelión, incluso en el universo, que nos alcanza hasta el día de hoy, justamente descansando sobre esta palabra. El ser avaros, el codiciar. Eso nos afecta a nosotros hoy, pero en algún momento esto comenzó. ¿Dónde es que podemos encontrar tal vez la génesis de este mal que tanto nos afecta al día de hoy y que nos aleja de Dios? Bueno, la Biblia es clara al decirnos que esto no es parte del plan de Dios, ni tampoco fue parte la codicia o la avaricia dentro de lo que era el carácter recto, santo, justo
ni de Dios, ni tampoco de los seres que Dios creó. Pero en Isaías capítulo 14, versículos 12 en adelante, podemos encontrar aquí, ¿no es cierto?, esa génesis o ese origen de donde surge, digamos, lo que es esta actitud, lo que es esta decisión también frente a lo que nosotros definimos como la codicia. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Si bien, ¿no?, Isaías está describiendo, digamos, la actitud de ciertos reyes literales, sin embargo también entendemos que hay un simbolismo aquí, una representación también de algo que nos está describiendo el origen del mal o el origen del pecado. Y lo que Isaías describe es justamente lo que aconteció ahí en los cielos, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, profética, al anunciarnos y mostrarnos que en el corazón de este ser celestial, llamado Lucifer, que había sido creado conforme a la voluntad de Dios y al corazón de Dios, como un ángel recto, un ángel de luz, que tenía cierta responsabilidad importante dentro de la jerarquía celestial. Nosotros debemos reconocer que por las características que menciona el texto, Ezequiel nos dan a entender también de que este ángel estaba al servicio directo de Dios. Es decir, porque él podía estar allí en el monte santo de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas, dice Ezequiel: perfecto eras en todos tus caminos. O sea, estamos hablando de un ser celestial que no fue, digamos, creado con un corazón corrupto, no había maldad en su corazón, y por lo tanto la codicia, la avaricia no era parte de él. Pero es aquí el misterio. O sea, esto es lo que la Biblia define como el misterio de la iniquidad. Es decir, cómo el pecado finalmente tomó ocasión y llegó a transformarse, a materializarse en una acción concreta en él, es una explicación que nosotros no tenemos. Pero sí tenemos las evidencias de lo que esto significa. Cómo este corazón finalmente que se corrompe, lo que intenta es usurpar algo que no le pertenece. O sea, esencialmente, si tuviéramos que definir entonces lo que es la codicia, lo que es la avaricia, es querer apoderarnos de algo que no tenemos y que no nos pertenece, que no es propio. Y la misma Biblia también define la avaricia como algo contrario al carácter de Dios. Porque si tú recuerdas allí en Éxodo 20, donde están los mandamientos, el 10º mandamiento dice: no codiciarás. No codiciarás. Por lo tanto, la codicia, la avaricia, están dentro del contexto de lo que es algo que no es parte del santo, recto y puro carácter de Dios. Es contrario a Dios y por lo tanto es una actitud totalmente, digamos, de deslealtad por una parte. Es una actitud que busca apoderarse de algo que no me pertenece, porque en este caso lo que hace Lucifer, ¿qué es lo que él quiere? Dice el texto, es muy claro, es decir, él quiere llegar no solamente a ser como Dios, no solo quiere él recibir honra y adoración como Dios, sino que él quiere sentarse en el lugar de Dios, él quiere apoderarse de lo que a Dios le pertenece. Es decir, no era establecer para él un reino paralelo al reino de Dios, sino derechamente él quería generar una rebelión que permitiera sacar a Dios de su lugar y él colocarse en el lugar de Dios. Y eso es algo que incluso nosotros podemos ver hoy dentro de nuestro contexto que está en el corazón del ser humano. Es decir, cuántas veces nosotros vemos al hombre intentando tomar el lugar de Dios, desconociendo la realidad de la existencia de Dios, desconociendo la voluntad de Dios, desconociendo los principios de Dios. En la historia, ¿cuántas veces hemos visto a hombres que han intentado despojar, ¿no?, la convicción o la creencia de la existencia de un Dios y plantearse estrategias y formas de vida que son totalmente, para ellos, mejores que lo que Dios ha establecido? Pero vemos el fracaso, es inconcebible, es imposible aquello. Pero aquí está el origen, es decir, la avaricia y la codicia podría ser parte de este, llamémoslo así, pecado original. No, y vemos que esto que nace en el corazón de este ángel y que luego él viene a engañar a Adán y Eva, él lo plantea en los mismos términos. Primero dice, bueno, Dios les ha dicho, pero en realidad eso no es así, no van a morir. Al contrario, si comen del fruto de este árbol, seréis como Dios. Por lo tanto, él busca replicar lo que estaba en su corazón. Y bueno,
desde ese momento en adelante, nuestra raza humana ha visto el flagelo de los efectos de apartarnos de Dios, de querer pretender desplazar a Dios. Y sin embargo pareciera que nos gusta todavía autoengañarnos con esta idea, como tú bien mencionabas, ¿no? De pensar que podemos realmente colocarnos en el lugar de Dios, ya sea para nuestras propias vidas, yo soy el dueño de mi vida, soy dueño de mi cuerpo, hago lo que quiero, o también como ciertos personajes en la historia que han buscado extender esto a un país, a una región, montar un imperio, desconociendo cualquier otra, ¿no es cierto?, autoridad aparte de ellos mismos, ¿ya? Así que vemos que lo que Satanás inició en realidad ha ido creciendo, ¿ya? Es como esa pelota de nieve, ¿no es cierto?, que va arrastrando todo en su camino y creciendo. Tal vez ahí está uno de los aspectos por los cuales Jesucristo justamente toca esto de lo material, de los recursos, de los bienes, porque la grandeza la asociamos con este tipo de cosas también. La grandeza humana la tendemos a asociar con estas riquezas, con estos logros, etc. Y finalmente hallamos ahí la excusa perfecta para también rebelarnos en contra de Dios, como ya hemos tocado en otros capítulos, ¿no? Pensar de que proviene de nuestra mano, de nuestro esfuerzo, de nuestros aciertos. La avaricia, sin embargo, es muy nefasta, la codicia. Hay varios pasajes en la Biblia que nos tal vez llevan por los diferentes caminos terribles en donde la avaricia incluso quita el verdadero gozo de la vida. Uh-huh. Mira, se me venía a la mente cuando tú mencionabas el caso de Eva cuando el pecado se materializa finalmente. Uh-huh. En el Génesis capítulo 3 dice el texto, claro, porque el ofrecimiento que Satanás hace en ese momento es el mismo de lo que él quería en el cielo, o sea, llegar a ser como Dios. Uh-huh. Ahora, dice el versículo 6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, mi versión dice, y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Uh-huh. En otras versiones o traducciones dice codiciable. Sí, la Reina Valera del 60 dice árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Exacto, es decir, codiciable. Ya se utiliza la expresión ahí. Pero mira, es decir, esto es totalmente contrario a la mayordomía. Es totalmente contrario a la mayordomía. Porque en la codicia va implícito justamente el hecho de usurpar, el hecho de tomar posesión de algo que no es tuyo. En este caso, Satanás quería llegar a ser como Dios y tomar el lugar de Dios. El mismo ofrecimiento presenta a la mujer, ¿no? Codiciable para alcanzar, codiciable para ser como Dios, seréis como Dios. Entonces, finalmente, el plan o el propósito es llevar al hombre a tomar ese lugar, a despojar a Dios. Y eso se ve revelado, obviamente, en todo, finalmente, el accionar de la vida. Es decir, la idea más absurda que puede existir en el corazón del ser humano es creer que yo puedo tener una existencia independiente a Dios. Ya lo hemos visto hasta aquí. Es decir, la fuente de toda bendición es Dios, comenzando por el don de la vida, siguiendo por la misericordia de Dios con la salvación, que es el don más grande, y cualquier otra cosa que nosotros podamos tener provienen de Él. Por lo tanto, pensar siquiera la idea remota de que yo puedo vivir una existencia separado de Dios, independiente a Dios, como si fuera Dios, es totalmente una ilusión. Nunca será una realidad, ¿sí? Y eso es lo que se presenta aquí. Es decir, la codicia lleva al ser humano finalmente a eso, a una independencia. Y la independencia es contraria a la mayordomía, porque la mayordomía, ¿qué es? Como ya lo vimos en los primeros temas, la mayordomía finalmente se fundamenta en una relación que se establece vincularmente entre Dios, el Creador, con la criatura y una respuesta de la criatura con el Creador. Entonces, este concepto, codicia, es justamente eso, un sentido de independencia, el sentido de querer alejarme de vivir sin Dios y al mismo tiempo creerme mi propio Dios o creer que yo tengo la capacidad de actuar como si fuera Dios. Y ese es el peor engaño, porque las consecuencias de eso lo vemos hasta el día de hoy. O sea, cómo este distanciamiento de Dios, de su palabra, de sus principios. Porque mira, ¿qué es lo que Satanás lleva finalmente acá? Nosotros decimos el primer pecado de Eva o de Adán y Eva fue la desobediencia. Sí, pero la desobediencia es la materialización de algo que se albergó en el corazón.
Y Satanás lo que pone en duda es la palabra con que Dios os ha dicho, ¿no? Es decir, él está cuestionando lo que Dios dijo. Y Eva en ese momento finalmente da crédito a lo que Satanás dice por sobre lo que Dios había dicho. Entonces, cuando nosotros dudamos de Dios, dudamos de su palabra, es cuando el hombre comienza a tomar estas decisiones equívocas de desobediencia y que se materializan finalmente con esto, codicia, es decir, querer alcanzar esto, querer ser más que Dios, querer tomar el lugar de Dios, independizarme de Dios. Pero finalmente el resultado es nefasto, o sea, el fracaso es evidente y eso lo vemos hoy. Sí, bueno, y tú mencionabas, ¿no?, que esto es contrario al carácter de Dios. Dios no tiene como motivación para todo lo que hace la codicia, al contrario, Él es generoso, ¿ya? Él da vida, abundante, ¿ya? No le faltaba nada a Adán y Eva y Él permite que haya más vida, ¿ya? Y esta vida se multiplique. ¿Ya? Dios lo que más quiere es compartir, ¿no es cierto? Eso por un lado, y también notamos que Adán y Eva al optar por este camino, motivados por la codicia, materializados, como tú decías, en la desobediencia, finalmente pierden. No tienen ni lo uno ni lo otro. Porque Satanás lo que les plantea es una ilusión, como tú bien señalabas, y lo concreto de la bendición de Dios, de estar en el huerto, de ser criaturas, ¿no es cierto?, creadas perfectas, directo ahí de la obra creadora de Dios, dependiendo de Él. Ese era el mejor plan, era la mejor realidad para la primera pareja. Por querer algo distinto, al final quedan sin nada. Y me ha llamado siempre mucho la atención un texto que encontramos ahí en Proverbios, en el primer capítulo, ¿no es cierto?, de esta gran colección de dichos de sabiduría. A contar de, ¿no es cierto?, el capítulo 1, versículo 8 en adelante, tal vez de Proverbios, encontramos esta sección que aborda la sabiduría, cómo esta sabiduría busca ser hallada y cómo es proclamada incluso desde en las calles para ser recibidos por cada uno de nosotros. Y es terrible cuando esa sabiduría no es escuchada, no es recibida. Y nosotros justamente tal vez podemos tomar la lectura desde el versículo 15, Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en camino de ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Los que no escuchan la sabiduría. Exacto. ¿Ya? Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia tiene ese fin, te quita la vida, te quita el gozo de la vida. Exacto. Porque no tienes ni lo que ya tenías, que podrías haber dicho, es muy poco, no me gusta, quiero más. Pero finalmente uno sale persiguiendo una ilusión debido a esta codicia y nos quedamos sin nada. Vamos a, después de la pausa, seguir ahondando sobre este tema, porque justamente la raíz de todo mal parece que está aquí, se ha replicado en nosotros y necesitamos, sin lugar a dudas, la ayuda de Dios para encontrar una solución. Ya estamos con ustedes después de la pausa, aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer junto a nosotros. Ya estamos de regreso aquí en un nuevo capítulo y en un nuevo bloque de Lecciones de la Biblia. Y queremos apartar un momentito para saludar y reconocer a algunas de las personas que en las redes sociales han compartido algunos de sus saludos. Tenemos aquí a nuestra amiga y hermana Lupita Cisneros Castaños. Ella, ¿no es cierto?, agradece mucho por lo aprendido. Señala que no había podido mandar un saludo antes, pero manda un gran saludo a todo este equipo aquí de Nuevo Tiempo y que Dios pueda bendecir ricamente este ministerio. Y nos saluda desde Culiacán, Sinaloa, México. Así que nuestra hermana y amiga Lupita, muchas gracias. También Maritza Vigil, buenos días y feliz semana
para todos y que el gran Dios les bendiga. Gracias por la lección. También tenemos desde Perú a Ana María Ayala. Cordiales saludos, pastor, desde Perú. Excelente bosquejo, ¿no es cierto?, de la lección. Y así, hay tantas personas más que nos saludan de diferentes lugares del mundo, en diferentes contextos y situaciones, pero compartimos este lazo, estudiar la palabra de Dios y querer también vivir conforme a sus preceptos y principios. Cerramos el bloque anterior reflexionando un poco sobre cómo la codicia básicamente es el rechazar la sabiduría que viene de Dios, es vivir una vida sin estos preceptos que están ahí para nuestra felicidad. Exacto, y bueno, el mismo sabio Salomón lo dice, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, la verdadera sabiduría está en practicar, en colocar en práctica los principios de Dios, vivir conforme a ellos, porque allí es donde está justamente la verdadera felicidad, es lo que tú puedes construir con Dios y que va a permanecer. Lo que nosotros construimos sin Dios no permanece. Pero quería tomar una idea también que tú mencionaste, y es el hecho de que la codicia y la avaricia realmente no nos trae felicidad, sino que nos roba la felicidad y al contrario, es decir, trae sufrimiento. E incluso, como mencionaba Salomón ahí en Proverbios, a veces el codicioso llega a tales extremos que no solo sufre él, sino que es capaz de hacer sufrir a otros por querer alcanzar lo que no tiene o apoderarse de lo que otro tiene. Y en eso se me vienen a la mente dos cosas, ¿no? Al punto que llega el corazón humano enseguecido por la codicia, que es incluso está dispuesto hasta matar para alcanzar ese propósito. Hace un tiempo atrás escuché una noticia de una persona, un hombre, que quería matar a su esposa para apoderarse finalmente de un bien. Y vivían juntos, no estaban separados. Entonces no encontró nada mejor que contratar a unos sicarios a los cuales les ofreció un dinero para matar a su esposa y así él poder heredar y apropiarse de ese bien. Resulta que cuando se encontraron para que los sicarios fueran a matar a la esposa, él le dijo, bueno, se encuentra en el segundo piso de la casa, está durmiendo en esta habitación y en la otra habitación está durmiendo el hijo de 18 años. Y cuando los sicarios supieron que tenía un hijo, le dijeron, ¿tiene hijo? Y él le dice, sí, tiene hijo. Ah, no, eso va contra nuestros principios. Porque nosotros no dejamos a hijos sin madre. Y finalmente lo mataron a él y se quedaron con el dinero. Entonces, mira, al punto que puede llegar la codicia, o sea, se enceguece el corazón y estás dispuesto a todo, es decir, hasta matar si es necesario para apoderarte. Y ahí se me viene a la mente un relato de la Biblia que también está en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes. ¿Te recuerdas el caso de Acab? Acab, que quería... Sí. La viña de Nabot, ¿no? Y dice el texto que él va y le dice a Nabot y le ofrece, ¿no? Te la compro, ¿no? Nabot dice, ¿cómo voy a deshacer de mi heredad, ¿cierto? Lo heredé de mi familia. Bueno, te la cambio por otra viña. No estoy dispuesto. Y dice que Acab fue y se encerró, no comía, estaba triste, molesto, es decir, como un niño mimado que no recibe lo que él quiere. Y finalmente, bueno, conocemos que Jezabel, que era una mujer sin escrúpulos, ¿no? Sin valores ni principios. Por eso nadie le pone Jezabel a las hijas, creo yo, ¿no? Fue y hizo toda una artimaña para lograr matar a Nabot y finalmente apoderarse de esa heredad, de esa viña. Entonces, ahí vemos casos que en la Biblia y en la realidad de nuestro contexto social podemos ver los efectos. Porque finalmente, por ejemplo, en el caso de Acab, el no poder tener eso que codiciaba, ¿qué generó en su propio ánimo? O sea, amargura, tristeza, enojo, rabia. Y pensemos que él siendo rey, no le faltaban, no es que tuviera una necesidad. Ya era un capricho, como tú dices, ¿no? Un niño caprichoso, mimado ahí, encerrado en su pieza. Exacto, entonces, claro, y tú bien lo dices, no era porque él no tenía, pero aún, y eso es lo otro de la codicia, es decir, aún cuando tienes, ¿qué quieres? Quieres apoderarte más de lo que tienes, ¿no? Sí. Hay varios personajes en la Biblia que quedaron casi como proverbiales para este tema de la codicia, o los asociamos a ellos con aquello. Tenemos a Acán, por un lado, que toma de lo que les estaba prohibido. También tenemos a Balaam, ¿no es cierto?, que por el pago suficiente estaba dispuesto a ir a maldecir al pueblo de Dios. Y Dios, ¿no es cierto?, se le presenta, hasta luego le tiene que a través de su mula hablar para que él entre en razón
y finalmente ahí también vemos que el móvil de toda esa historia, en buena medida, era el anhelo codicioso de Balaam por lo que se le estaba pagando. Volvamos, sin embargo, a Acán, porque aquí tenemos la voluntad de un hombre que, como tú bien decías, su avaricia finalmente termina perjudicando a todo su círculo familiar, pero él está en franca oposición a órdenes muy explícitas que ha dado Dios. Porque alguien podría decir, bueno, yo quiero más y lo voy a canalizar a través de canales legítimos, mi trabajo, voy a trabajar horas extras, y tal vez ahí el llamado de atención es más que nada cuida tu salud, no descuides tu familia. Mantén un equilibrio. Pero nadie le podría decir trabajar es malo, ¿no? Creo que entendemos la dinámica ahí. Pero aquí tenemos una orden explícita de Dios. ¿Cómo entender esta actitud en Acán? Claro, es decir, tal vez en Acán esa actitud que tú revelas o presenta, digamos, revela para nosotros justamente las malas armas para querer alcanzar ciertos logros. ¿En qué sentido? Es decir, despojar a Dios del corazón y los principios que Dios ha establecido. Porque la actitud de Acán es una rebelión primero contra Dios, contra la palabra de Dios, contra las órdenes que Dios había dado. O sea, Dios había dicho ahí, en Josué capítulo 7, ¿no? Aparece el registro de este incidente. Dios había sido claro. O sea, no tomen nada. Todo lo que haya en Jericó, ¿no es cierto?, será considerado un anatema. Y la palabra anatema en el hebreo significa, ¿no? Jerem significa algo que está totalmente consagrado a Dios para destrucción. ¿Sí? Dios dijo claramente, ninguna cosa. Pero aquí nosotros vemos la resuelta decisión que se manifiesta en una acción concreta en Acán, que fue tomar finalmente estos mantos, tomar por lo tanto estos lingotes, llevarlos consigo y enterrarlos, guardarlos secretamente, ingenuamente pensando que no, nadie me vio, nadie supo de esto, pero se olvidaba que la orden venía claramente ¿de quién? De Dios. Entonces nosotros vemos aquí que hay una confrontación entre lo que Dios nos dice con lo que es el corazón humano que justamente apartado de Dios se cierra y, como mencionabas tú, no quiere escuchar el consejo de Dios. Rechaza la palabra de Dios, rechaza la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos. Es decir, el mayor peligro no está en lo que está fuera de nosotros, sino que el mayor peligro es lo que está ¿dónde? En nosotros. O sea, por eso Jesucristo habla de lo que está en la mente. Finalmente es lo que nosotros materializamos finalmente en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Entonces, tal vez si tuviésemos que tener cuidado es cuídate de ti mismo, cuídate de lo que está en tu corazón, porque finalmente en la mente está el asiento del pecado. Es ahí donde maquinamos, por decirlo de alguna manera, la maldad que se lleva finalmente a acciones. Y una mente que no está sujeta a Dios, una mente que no reconoce a Dios, una mente que no está sujeta a la palabra de Dios, es finalmente una mente que lamentablemente va a tomar decisiones como las que Acán tomó. Y de hecho nosotros vemos aquí en el versículo 21, cuando él ya es descubierto, ya se hace todo un procedimiento que Dios guía allí, se llega, ¿no es cierto?, finalmente a su familia y específicamente a él. Y esto es lo que él explica, ¿ya? Él reconoce, sí, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, verso 20. Y aquí él da la explicación, pues, verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Es interesante cómo lo que uno codicia debe estar necesariamente ligado a lo que está escondido. Si algo no lo puedo gritar a los cuatro vientos, si algo es preferible que nadie lo sepa, esa es una gran señal de alerta. Exacto. Si cierto emprendimiento, si cierto negocio, es mejor no contarlo, si es mejor no contarlo a mi esposa, si es mejor que el otro socio no sepa, esa es una gran señal de alerta que algo está mal aquí y que probablemente esos negocios y acuerdos
no van, ¿no es cierto?, de la mano de una ganancia honesta y tal vez brotan de este mismo espíritu que estuvo en Acán. Él sabía que no podía ser descubierto, pretendía tal vez engañar al pueblo, no sé cuánto a su familia, porque hacer un hoyo en la tienda evidentemente es algo que la familia pudo finalmente encubrir con él por algunos días, pero no podemos engañar a Dios. Exacto. Y mira, incluso que hay implícito otro pecado que Jesucristo también lo desenmascara, que es la idolatría, el amor finalmente al dinero. Porque esencialmente es eso, es decir, el amor al dinero se contrapone con el amor a Dios. Por lo tanto, el dinero, este bien material o cualquier otra cosa que tú codicies, se transforma en tu ídolo, al cual vas a entregar tu atención y tu preocupación. Entonces, hay una cuestión ahí también, no solo de desobedecer la palabra de Dios, sino dejar de reconocer a Dios como tu Dios. Y entonces para Acán viene finalmente esto a ser su Dios. Por eso se preocupa de tomarlo, y como tú mencionabas también, o sea, como él entiende que no es algo que está hecho conforme a la voluntad de Dios, entonces no puede ser evidente. Tengo que guardarlo. Y es lo que pasa con todo pecado. O sea, en principio, ¿quién abiertamente reconoce su pecado? O sea, ¿cuántos personajes en la Biblia? David, por ejemplo, en el pecado que él comete de adulterio con Betsabé. Es decir, nosotros vemos también allí que al principio que hay una intención de ocultar. Pero siempre este acto de querer ocultar trae consigo consecuencias. En el caso de Acán, ¿llevó a qué? A que el pueblo, después de un gran triunfo, tuvieran una tremenda derrota, y donde inocentes también tuvieron que morir por su propia desobediencia a la voluntad de Dios y porque ahora su Dios era este. Y en la Biblia es interesante ver que la codicia es puesto a este nivel como también de otros pecados, como la idolatría. Mira, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo hace un llamado, una invitación a la iglesia. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí menciona, ¿qué es lo terrenal? ¿A qué se refiere Pablo con esta vida terrenal? Dice, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y luego dice él, ¿qué es idolatría? Entonces, Pablo coloca la avaricia al nivel de la inmoralidad. ¿Te das cuenta? Porque está hablando justamente de actitudes inmorales. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Es decir, la avaricia no es menor que lo que nosotros catalogamos a veces como estos pecados a la moral. Y a veces, claro, voy a tomar este ejemplo. Claro, señalamos a veces, ¿no es cierto?, fuertemente la conducta inmoral, un adulterio, o estos actos aberrantes, ¿no es cierto?, a veces de abuso que se cometen. Y está bien, porque son cosas que no deben ser permitidas, que generan daño y que la palabra de Dios también condena. Pero a veces no miramos, por decirlo de alguna manera, como que tendemos a graduar la responsabilidad y también tendemos a graduar un poco el nivel de pecado, decimos, ¿no? Y como que la avaricia o la codicia estarían como en un peldaño un poquito inferior en relación a los pecados de carácter de inmoralidad. Y que son más visibles, mientras que este casi por definición tiene que ser más oculto, y ya veíamos el caso de Acán. Exacto, pero sus daños y sus repercusiones son igual. O sea. Sí. Y el problema con la avaricia es que, claro, tiene esa trampita, ¿no?, de que la vemos como algo menor, pero por definición también nos lleva a ir en contra de un claro así dice Dios. Así fue en el caso de Acán, así como ya vimos también Adán y Eva que toman del fruto. Siempre la avaricia, esa codicia nos lleva a ir directamente en contra de una orden que nos da Dios o de un estilo de vida que Dios nos muestra como deseable para nosotros que somos sus hijos. Así que tenemos ciertamente ahí un problema cuando a veces minimizamos. Alguien diría, bueno, Acán era un botín de guerra, etc. Sí, pero había una orden clara de parte de Dios. No podemos justificar lo injustificable. Queridos amigos, es tiempo de una breve pausa, así que quédese con nosotros, ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Hola, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor?
¿Sabías que al leer su palabra te comunicas con Él? Cada día el Señor te está llamando para entablar una conversación íntima y cercana con Él. En las Sagradas Escrituras ha dejado indicaciones precisas para que sepas la manera correcta de llegar a Él. Descubre más solicitando la guía de estudio La Biblia Habla. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y la enviaremos totalmente gratis hasta tu hogar. Te estaremos esperando. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer en nuestra compañía y como siempre, cada semana estamos sumándonos a la invitación que ha hecho la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Estamos en tiempos complejos, ya estamos abordando justamente en este capítulo como hay tantas cosas que nos pueden distraer de un claro así dice Jehová, así dice Dios. Por lo tanto, estudiar la palabra es tanto más importante. Esas distracciones no pueden pesar más que la palabra eterna de Dios para nosotros. Así que tome su teléfono o en su computador, entre, ¿no es cierto?, a la página de Nuevo Tiempo o bien llame, ¿ya? Todos los medios a través de los cuales Nuevo Tiempo pone a su disposición estos materiales son válidos en la medida que usted ahora responda positivamente a la invitación. Así que no dude, póngase en contacto. Aquí hay un equipo dispuesto a atender su requerimiento y también agradecer a los ángeles de esperanza que hacen posible esto con sus generosas donaciones, pudiendo así adelantar también la predicación del Evangelio. Estábamos recién analizando este episodio del Antiguo Testamento, viendo cómo desde la experiencia de Acán ciertos principios evidentemente llegan hasta el día de hoy. Pero lamentablemente no es un caso aislado en la Escritura. Tenemos a otros personajes también, ya habíamos mencionado también a Balaam, pero movámonos un poco hacia el Nuevo Testamento y, sorpresa, dentro del propio círculo de Jesucristo tal vez tenemos a uno de estos hombres que también su nombre no lo he visto tampoco Se suma a Jezabel. No, se suma a Jezabel en los nombres que nadie quiere. Sí, ¿quién es este personaje que aprendemos de esta experiencia aquí? Bueno, este personaje es Judas. Judas. Y dentro del capítulo 12 del Evangelio de Juan, vamos a encontrar ese incidente cuando recordemos que Jesús es invitado a la casa de Simón, este fariseo que había sido sanado por Jesucristo. Y mientras estaban en esta celebración, María, dice el texto, viene a la presencia de Jesús con un frasco con perfume de nardo, y entonces que era de gran precio, dice el relato, era de gran valor, y entonces María procede a hacer un acto especial, es decir, movida justamente por la gratitud, movida por el amor que ella tenía hacia Jesucristo y por lo que Cristo ha hecho, ¿no es cierto?, y hace al perdonar la vida de cada uno de nosotros, y en este caso a María en particular, ella decide derramar este frasco en Jesús, es decir, procede a hacer un acto de ungimiento. Tal vez en ese instante María tampoco entendía las repercusiones de aquello, pero Cristo lo valora. ¿Por qué? Porque María estaba preparando a Jesucristo para lo que habría de venir ahora. Recordemos que después ya de estos incidentes, el Evangelio de Juan nos está colocando rápidamente en el escenario de lo que es ya la pasión. La pasión. Sí, directamente. Es interesante, ¿no? Bueno, tú eres más especialista que yo. Bueno, de hecho, el verso 7, ¿no? Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y es correcto lo que tú dices. ¿Entendía María toda la dimensión? No, pero Jesús ahí Exacto. nos abre nuestra comprensión a esto. Exacto. Pero Judas no lo ve así. Y ese es el contraste que vemos aquí, ¿no? Judas, habiendo estado con Jesús durante todo este tiempo de ministerio, y habiendo gustado también de participar con Cristo en el ministerio, porque, claro, a veces nosotros vamos, ¿no es cierto?, como que Judas estaba, entre comillas, ya predeterminado o determinado a que tenía que ser él quien entregara a Cristo. Pero en realidad Judas tuvo las oportunidades para reconocer a Jesús, enmendar su camino. Los discípulos valoraban las actitudes de Judas, veían que podía ser, ¿no es cierto? De hecho, ellos insistieron en que fuera parte de este grupo de los 12. Había cualidades de liderazgo interesantes en él, de administración, que teóricamente podría haber sido un buen ministro para algunos dentro de lo que era el contexto de este reino que tanto se esperaba se estableciera. Pero finalmente Judas en su corazón tenía algo que nunca quiso desprender,
que fue justamente esto, la avaricia, la codicia, y claramente la Biblia nos dice también que era ladrón, dice el versículo 6. Cuando ve que María quiebra este frasco, derrama, Judas dice así, versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero luego Juan nos dice, pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres. Es decir, su preocupación no era ser altruista, generoso, no, misericordioso, sino porque era ladrón, dice. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mira qué interesante. O sea, aquí revela verdaderamente algo secreto. Decíamos anteriormente que la avaricia y todo esto nos lleva a acciones secretas. Claro, aquí Juan me parece que es el único evangelista que describe a Judas en estas condiciones, ¿no? Como ladrón y que mete la mano en la bolsa. Es decir, y sacar de la bolsa era algo que no era evidente. Juan tal vez lo observó, lo vio, no sé, por algo lo registra. Pero esto se hace secretamente. Entonces, ¿y Judas qué dice? Oiga, esto podría haberse vendido. Pero en realidad no estaba pensando en el bien, ni en lo que en Cristo se estaba haciendo, ni tampoco en los demás, sino que él estaba pensando en que ese dinero, si él lo administraba, podría perfectamente tal vez haber sacado un buen rédito para sí, ¿no? Lo que me llama la atención es que esto está siendo ofrecido a Jesús. Y entonces cuando él dice, mejor se hubiera vendido y dado a los pobres, en el fondo él está siendo mezquino con su maestro. Exacto. En el fondo le está diciendo, Jesús no merece esto. ¿Y qué motivaciones podría haber él tenido para pensar aquello? No sé, no podemos especular mucho, pero sí vemos a la luz de lo que los evangelios nos señalan respecto a Judas, es que él cada vez se está desilusionando más respecto a su maestro. Él habría esperado que Jesús ya hace rato hubiese hecho algo respecto a los romanos, la opresión, etc. Y él al parecer está queriendo forzar la mano de Jesús para que él se levante en contra de los romanos. Por eso fuerza en el Getsemaní el arresto de esta manera, etc. Por lo tanto, aquí vamos viendo como en ese corazón no hay amor por Jesucristo, no está dispuesto a valorar lo que Jesucristo está haciendo y la forma en que Él los ha ministrado y la forma en que los ha formado como su maestro. Y eso se revela en esta mezquindad hacia Él. Y Él fue partícipe, o sea, si tú te das cuenta, Judas fue partícipe de acciones con Cristo. O sea, Jesús no dijo, vayan ahora con toda autoridad, ustedes 11 tienen la autoridad, Judas tú no. No, o sea, Jesús dio la autoridad a los 11 para ir y hacer milagros, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces. Judas no quedó aparte de ese acto, o sea, él fue parte de esta cadena entregando, o sea, hubo situaciones, hubo acciones donde Judas tuvo la oportunidad de compartir directamente con el maestro, de poder haber renunciado a estas actitudes, pero al contrario, es decir, esta codicia, esta avaricia, este egoísmo, lo llevó finalmente a lo que tú decías. No solamente en el Getsemaní, incluso ahí en la misma multiplicación de los panes y los peces, la intención de Judas, después de ese hecho, fue motivar a la multitud. Que ahí lo coronaran. Exacto. Y Juan, de hecho, el que también registra eso. Exacto. La multitud quería coronarlo. Que se ha declarado rey. O sea, finalmente él nunca renunció a sus propósitos egoístas. Ese es el punto. Es decir, la codicia lo llevaba a enceguecer a tal punto de minimizar quién era Cristo, la importancia de Jesús para sí mismo, de no valorar quién era Jesús y lo que se hacía, en este caso María hacía con él. ¿Por qué? Porque su codicia lo llevaba a pensar en lo temporal. Sus ojos estaban cegados en un reino terrenal, mas Cristo venía a establecer un reino primero espiritual, de gracia, y luego un reino celestial. No, y me llama la atención porque este pasaje tiene profundas implicancias también. La respuesta de Jesucristo, versículo 8, después de señalar que María ha preparado, ¿no es cierto?, tal vez sin saberlo para el día de su sepultura, aquello. Y verso 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y si ustedes, amigos, recuerdan, hace ya algunos capítulos atrás vimos esta realidad, ¿no es cierto?, en los primeros 5 libros de Moisés, como justamente se hacía una previsión para los pobres que estarían, para que a nadie les faltara. Jesús está haciendo eco de aquello. O sea, Jesús no está desestimando, bueno, a los pobres, así que... No, Él está planteando una realidad que también somos llamados a atender como discípulos de Jesús. Sin embargo, la gran revelación del amor de Dios
su muerte en la cruz no podía pasar desapercibido porque esa finalmente es la solución para todos estos problemas, pobreza incluida. Entonces, ahí es donde también la Iglesia de Dios debe también hacerse esta pregunta: ¿dónde va a estar su principal foco? ¿En resolver el hambre del mundo? ¿En atender todas las necesidades temporales de la gente? Si es que ese fuera el objetivo, ¿cómo logramos entonces difundir el Evangelio, que también viene adosado a ciertos costos? Hay que tener misioneros. Esto mismo de que el Evangelio llegue a través de la radio, de la televisión, a cruzar fronteras, incluso a países donde el cristianismo está totalmente prohibido, eso también lamentablemente tiene un costo. Exacto. No podemos dejar esos costos sin atender, pero al mismo tiempo tampoco, a la luz de lo que Jesús dice aquí en el versículo 8, tampoco debemos desatender ese brazo filantrópico que la Iglesia también tiene. Por lo tanto, hay un equilibrio aquí, pero hay una fuerte reprensión a ese egoísmo y esa codicia de Judas. Así que vemos como en muy pocos versículos Juan nos está diciendo mucho y llamándonos también, ya sea individualmente, como también como iglesia, como cuerpo, a reconocer que tenemos un ministerio bastante amplio, muy diverso, pero que no puede sacrificar el rol central que tiene el Evangelio de Jesucristo en lo que hacemos, en lo que predicamos. Cuán delgada es la línea que tal vez podría, si esto no se toma en cuenta, separar a una iglesia de una ONG, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia si, al igual que otras organizaciones no gubernamentales, solo estuviéramos atendiendo problemas de lo inmediato y no predicáramos el Evangelio? Esa línea es delgada, es fina, es frágil, pero hay que preservarla para no dejar de predicar este mensaje distintivo. Sí, y en eso tienes toda la razón. O sea, nosotros históricamente hemos visto a través del tiempo cómo hay ciertos desequilibrios a veces dentro de la teología, cuando han surgido justamente corrientes teológicas marcando este énfasis, ¿no? Por una parte, no, el Evangelio es solo, nuestra preocupación tienen que ser los pobres. Y entonces comenzamos con este Evangelio social, que no está mal, pero que pierde de vista lo escatológico, llamémoslo así. Es decir, perdemos de vista la realidad de la salvación, de lo que Dios nos ofrece, de lo eterno, y centralizamos un evangelio temporal, es decir, un evangelio focalizado únicamente en el hombre, en sus problemáticas, en sus necesidades aquí, y dejamos de ver justamente la otra parte del evangelio, que es llevarnos hacia el reino celestial. Entonces, tiene que haber ese equilibrio, tiene que haber esa necesaria, digamos, armonía, por una parte, ¿no? que es un elemento importante. Además, como tú decías, a veces también es una iglesia que finalmente deja de predicar el Evangelio, pierde la esencia de su existencia. O sea, porque la misión de la iglesia cristiana es predicar el Evangelio. Y a la par que se predica el Evangelio, tenemos que también ayudar al necesitado, satisfacer, ¿no es cierto?, en sus situaciones, poder tender esa mano, porque el ministerio de Cristo también lo era así. O sea, Jesús sanaba, Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús alimentó, Jesús no dejó pasar por alto las necesidades del ser humano. Pero cuando atendía esas necesidades, ahí decía, síganme. Exactamente, es decir, sumaba una cosa a la otra, pero eso no hizo que Jesús desviara su atención de qué cosa. Él tenía muy claro que él iba a Jerusalén, o sea, era muy claro que su parada última, final en su ministerio terrenal, era la cruz del Calvario, resurrección y ascensión. O sea, ese foco no fue desviado por las necesidades del entorno, sino que las sumó dentro de su ministerio, pero cumplió su misión. La iglesia también debe abarcar la misma forma, es decir, tenemos que preocuparnos por el prójimo, tenemos que preocuparnos por sus necesidades, tenemos que llegar al necesitado con el Evangelio, pero no perder de vista qué cosa. La misión, predicar, mostrar a un Cristo no solamente que murió, sino que vive, que resucitó y que pronto volverá y que nos ofrece justamente una vida distinta, una transformación, una restauración del mundo y donde tendremos la dicha de estar con Él para siempre. No, y eso concreto y su histórico del Evangelio, que llegará a su culminación, no lo debemos perder de vista. De otra manera, el Evangelio o lo que Jesucristo hizo pasa a ser como una enseñanza moral y casi hasta, no sé si atreverme a decir, casi como un mito que de alguna manera alberga
no sé, eso bueno que tiene el ser humano, eso de ser generosos, eso de que amémonos todos, sí, lo válido, sin lugar a dudas. Pero por sobre eso también está la acción concreta de Dios en la historia y cómo llegará finalmente el día en donde estas cosas negativas, malas, lamentables, ya no serán más, pero es porque el reino de Dios se ha podido instaurar. Nos queda poco tiempo, poquísimo tiempo. No vamos a poder ver a Ananías y Zafira, pero vemos también cómo ellos tenían una intención, luego se retractaron, se dieron cuenta de que ofrecieron más de lo que en realidad su corazón ahora estaba dispuesto, y fue muy ejemplificador lo que sucedió con ellos. Y sí, Dios estaba formando su pueblo, y vemos tal vez pasajes similares en el Antiguo Testamento en donde Dios también debe cortar de su pueblo gente que está planteando cosas que pueden extraviar al resto. Y disculpa, y en el Nuevo Testamento se ejemplifica muy bien lo que son los principios del reino de Cristo. Allí en esas acciones, porque el espíritu de liberalidad, de generosidad, se manifiesta así patentemente. Así que Ananías y Zafira fueron en contra de aquello. Así es. ¿Alguna palabra a nuestros amigos? Bueno, al finalizar ya, ¿no es cierto?, el tema de hoy, yo quisiera invitar a cada uno de nuestros amigos justamente a colocar su confianza en Dios. ¿Cómo tal vez podemos alejar de nuestro corazón esto que hemos definido como este pecado original? La avaricia que surgió en el corazón de Lucifer ahí en los cielos y que por lo tanto se traslada también a nuestro corazón pecador. Una de las formas muy claras es no olvidando que Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Una vida de relación personal con Dios, a través de la oración, a través del estudio de su palabra, pueden fortalecer y ayudar nuestro corazón para despojar nuestra mente de esa actitud egoísta y para que la codicia y la avaricia no se apoderen de nosotros, sino más bien el amor, la generosidad, la bondad puedan manifestarse para con otros, pero también para con la obra de Dios. Y yo quisiera invitar en esta hora a nuestros amigos a tomar esa decisión. Busque al Señor, colóquelo en primer lugar. Si tal vez esto está allí generando una lucha, pídale a Dios que pueda ayudarle a través de su espíritu, a través de su palabra, para despojar aquello que es la codicia del corazón e implantar, por lo tanto, esta nueva naturaleza en Cristo, que es, por lo tanto, vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, reflejando ese carácter de generosidad, de bondad y de amor que Dios tiene y ha manifestado al entregarnos el mayor don, que es Cristo Jesús. Quiero invitarle a que podamos orar y pedir a Dios su bendición. Nuestro Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre, agradeciendo por las muchas bondades, misericordias y bendiciones que tú nos das. Pero sobre todo queremos en esta hora colocar nuestros corazones en tus manos. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda transformar este corazón, para que la avaricia, el egoísmo que a veces albergamos pueda ser quitado y reemplazado por el amor, por la bondad, por la generosidad que caracterizan el corazón y la vida de aquellos que están en Jesús. Bendice a nuestros amigos allí. Ayúdales, Señor, si están esas luchas en sus vidas, que tú puedas, Señor, obrar ese milagro y darles la felicidad verdadera, el gozo y la alegría que implica el vivir conforme a tus principios y siendo también personas agradecidas y de bendición para otros. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, gracias por estar con nosotros, gracias Pastor Luis por acompañarnos en un nuevo capítulo y será hasta la próxima vez que nos encontremos aquí en Lecciones de la Biblia.